Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí. Excelente la introducción. Me encantó cómo lo pusiste en perspectiva tan rápidamente. Excelente, bien hecho. La idea es tratar de compartir la historia, exactamente como dijiste, que está en evolución, con alguna información básica que hemos encontrado y desarrollado, y enfatizando la posibilidad de conexión con virus. Esta enfermedad, conocida por varios términos, uno de ellos es el de síndrome de fatiga crónica, el otro es de encefalitis miálgica. Ha llevado mucha confusión, y el problema más grande es que los pacientes que sufren de ella son los que han pagado de manera grande. Es una enfermedad, es un misterio que lleva 35 años, más de 35 años. Se ha atribuido a la imaginación del paciente, se ha pensado que es una enfermedad psicológica, se ha pensado que es el resultado del estrés. Pero lo que les voy a demostrar hoy, en el trabajo que estamos haciendo allí en la Universidad de Stanford, es un trabajo ya que lleva 14 años. Empezó con una observación clínica, empezó cuando vi por primera vez una paciente, de hecho, de Colombia, que fue referida a mi consulta allí en Stanford, y todo lo que tuve que hacer fue escucharla y saber y entender que la vida que esa paciente llevaba antes de su enfermedad con la de la enfermedad no casaba, que fuera algo que quisiera ya una ganancia secundaria o que lo hubiera imaginado una psicológica. Era obvio que había algo biológico detrás, y ahí empezó la historia que se está desarrollando en este momento. Permítame compartir brevemente una paciente que es un ejemplo de los muchos que vemos, y especialmente allí en la clínica de Stanford, donde estamos viendo pacientes de todos los Estados Unidos, no solamente del área de captura de Stanford, estamos viendo pacientes también que vuelan de otros países allí, y ese es un ejemplo. Esta paciente era activa, saludable, tenía como 40 años, quité la edad para no dar el signo de quién es, y en el 2013 ella desarrolló síndrome de fatiga crónica completa, en todo su grado. Antes de enfermarse, ella había nacido en el área central de Estados Unidos, no tenía problemas de salud, físicamente activa en todo lo que uno puede imaginar, trotaba desde la parte norte de México hasta Canadá, se demoraba semanas, pero podía caminar todos los Estados Unidos, desde la parte norte de México hasta la parte sur de Canadá. Era una vida bastante activa, tenía su trabajo completo como una ingeniera del ambiente, casada felizmente con un esposo de mucho apoyo hacia ella, y no tenía ninguna historia de depresión o una enfermedad psicológica. Una persona que, si uno la mira, el paciente siempre le da al médico el privilegio de ver la vida de ellos por una ventanita pequeña, y uno lo que tiene que hacer, el esfuerzo en el momento en que está viendo el paciente, es mirar lo que más puede de esa vida, y es un privilegio que le dan a uno los pacientes en ese momento sagrado de la consulta. Uno puede ver que esa paciente tenía toda una vida llena de felicidad física y activa mentalmente, y de trabajo laboral. La paciente en el 2013, esta foto me la regalaron ellos y me dieron permiso de presentarla. En uno de esos viajes entre México y Canadá, desarrolla un herpes zóster, el herpes 3, como es el doctor Castellanos, en la parte de la izquierda, en la frente, y no se ven allí las lesiones en el cuero cabelludo. Claramente con eso es diagnóstico de un zóster, y ahí comienza la pesadilla de ella. Es el B1 de la parte izquierda. Ella la ven, se le da aciclovir por 7 días, no le da la neuropatía esta por herpes, el dolor que da con el virus normalmente, y sin embargo ella empieza a sentirse cansada, y es un cansancio extremo. De hecho, va de todo lo que ella hacía de México a Canadá, ahora solamente puede caminar pocas cuadras, tiene que sentarse y acostarse por días,
cosas como bañarse, ir a comprar las cosas del mercado, incluso peinarse el pelo, le costaban trabajo. Entonces es un cambio extremo, por ninguna otra razón, no perdió el trabajo, el marido no la dejó, el marido no estaba cheating, o sea, todo era para que algo había cambiado su vida fundamental y dramáticamente. Y el otro aspecto es que en la medida en que ella trataba de empujar, de hacer las cosas, se enfermaba más. Entonces ella trataba de salir de ese hueco en el que estaba y se ponía peor. Pero lo otro que ella empezó a notar y que se ha llevado a confundir esta fatiga con la fatiga de pero yo también me canso, pero es que todos nos cansamos, que es un error verlo así, porque estos pacientes con el síndrome no es el síntoma de fatiga, es el síndrome donde hay otros síntomas, tienen compromiso cognitivo significativo, empiezan a perder la habilidad de encontrar palabras, se confunden, se encuentran, por ejemplo, manejando y no saben dónde están, y tienen pérdida también de memoria. Es bien duro ver a estos pacientes y saber que les está pasando eso. Ella, con el miedo de que lo que le está pasando, ve muchos especialistas en Estados Unidos y médicos primarios y que no le ponen atención, que le dicen que es que está deprimida, que necesita antidepresivos, se retira del trabajo, no puede hacer ninguna actividad física y su parte cognitiva se va. Tanto llega a ser que la paciente termina estar básicamente en la cama todo el día. Un médico la ve por fuera de nuestro centro, pensó en la posibilidad que el herpes sea el disparador de todo esto y le da ciclovir, pero ya no por 7 días, sino que se lo da por un tiempo más largo y por primera vez ella empieza a notar como que empieza a subir su actividad física de estar en la cama a ya poder hacer 2 a 3 horas de trabajo, ya se puede bañar, ya puede peinarse el pelo y empieza a mejorar un poco y la empezamos a ver en Stanford y estamos en el programa de tratamiento para ella. Este es un ejemplo de los muchos que estamos viendo y es interesante que hubo este artículo de Taiwán donde ellos cogieron con la capacidad organizada del sistema de salud que tienen y cogieron en toda la población personas que han tenido el herpes, el zóster, y lo compararon con personas que no habían tenido el zóster. Entonces eran más o menos como 36,000 personas que habían tenido zóster, lo compararon con 9,000 que sí lo habían tenido, y encontraron, como esta paciente, que los que habían tenido el zóster tenían mucho más alto riesgo de desarrollar síndrome de fatiga crónica después de haber tenido el zóster. O sea que había algo con el zóster que llevaba a que ellos desarrollaran el síndrome de fatiga crónica. Tenía una tasa relativamente alta. Yo creo que uno de los errores más grandes que nosotros como médicos, como comunidad médica, hemos cometido es haberle atribuido a estos pacientes que lo que ellos tienen, la enfermedad que ellos tienen, es psicológica o que es inventada por ellos. Y eso mismo lo hemos hecho con el famoso síndrome de la guerra del Golfo, con la fibromialgia, con los pacientes que se llama enfermedad de Lyme crónica, porque esos pacientes tienen algo y desafortunadamente, como nosotros los rechazamos, como no los dejamos, no los queremos ver, ellos se van a buscar la información por fuera en sitios donde los confunden más. De hecho, hay mucha iatrogenia por esas cosas que ellos están expuestos que no son tradicionales. Sin embargo, el remendar, el arreglar este error que hemos cometido como comunidad médica se ha empezado a corregir, digamos así, y todo empezó en febrero de 2015, cuando el Instituto de Medicina produjo un reporte donde se revisan 9,000 artículos de fatiga crónica de manera exhausta y se concluye que revisando la literatura, no dejándose llevar por el ímpetu del momento y por las percepciones del paciente, sino revisando la literatura, el síndrome de fatiga crónica es una enfermedad real, que debe tener una biología que hay que encontrar y de hecho ya se proponen unos
criterios diagnósticos muy claros, y los tres síntomas principales son una fatiga que no se va, que no se alivia, el hecho de que se despiertan ya cansados, ese punto es clave. Si ustedes tienen cuidado y le preguntan al paciente y lo escuchan, ellos se despiertan ya cansados, no hay sueño reparador, y el tercero clave es que cuando tratan de hacer cosas se enferman más, contrario a muchas otras cosas que el ejercicio hace. Si tienen esas tres, tienen ya un 70% del diagnóstico, y ya tienen que agregarle, ya que tengan compromiso cognitivo o compromiso de la parte de intolerancia ortostática, y con eso tienen el síndrome de fatiga crónica, y ya le agregan muchos otros síntomas que los pacientes tienen en diferentes colores o sabores, pero el central son estos tres, más uno, el cognitivo o la intolerancia ortostática. Esto ha llevado a que en revistas de medicina clásicas como el Annals of Internal Medicine ya se publica un editorial que dice: esta enfermedad es real y necesita investigarse y necesita tratamientos apropiados, y de hecho, como en Estados Unidos se tiende todo a mirar en términos de dinero, tristemente, el costo anual se calcula entre 17 y 24 billones de dólares de costo de la enfermedad. Es importante entender que estos pacientes tienen toda una cantidad de síntomas que no solamente son la fatiga, el enfermarse después de que lo hacen, el sueño. Entonces, por muchas frecuencias llegan es por las clínicas de sueño, dolores de cabeza, mialgias, artralgias, dolores de garganta, linfadenopatía, hipersensibilidad al ruido, a la luz, a ciertos alimentos, y bastante compromiso del sistema autonómico. Uno puede entender cómo un internista desinteresado o no bien entrenado puede haber un paciente como este y lo tome de manera que no es, cuando la verdad es que representa un desafío interesante, y como puede durar por años. Hay pacientes de fatiga crónica que pueden estar enfermos en la cama o en la casa porque no pueden salir a hacer actividades por 10, 20, 30 años, y hay unos que tienen más compromisos neurológicos, otros cardíacos, otro gastrointestinal. Ha llevado a que sea confuso. Los infectólogos lo ven de una manera, los endocrinólogos de otra, los cardiólogos, etc. Y es una cosa que ha hecho un desafío. Sin embargo, si uno se echa para atrás y trata de mirar qué de verdad hay detrás de esa enfermedad, es claro que los pacientes con frecuencia refieren que tienen unos síntomas como si fuera del flu, de la influenza, virales, incluyendo los que ustedes pueden ver ahí de las artralgias, de las mialgias, lo que sugiere que en el paciente hay inflamación. Lo otro es que cuando se miden los laboratorios de inflamación, como la sedimentación, como la proteína C reactiva, son normales. Entonces eso ha llevado a que nosotros los médicos tendemos a ser muy arrogantes y apenas conocemos algo, creemos que hemos alcanzado la cima, sin darnos cuenta que esa cima, entre comillas, que hemos alcanzado es simplemente un peldaño para otra y otra subida. Solamente entendemos un mundo muy parcial biológico, porque esos marcadores de inflamaciones sí son normales en estos pacientes, pero no quiere decir que no haya otros métodos de medir inflamación, como les voy a mostrar ahora, que muestran claramente que detrás de fatiga crónica del síndrome hay una inflamación que es importante, y la parte inmune ha sido estudiada con efectos contradictorios. Este estudio lo publicamos el verano pasado en el Proceedings del National Academy of Sciences. Fue un artículo que tuvo bastante cobertura mundial y nacional, donde nosotros tomamos 200 pacientes con fatiga crónica, aproximadamente 200, y 400 controles, y les medimos 51 citoquinas a los 600 participantes. Y entre los dos grupos solamente encontramos 2 citoquinas diferentes, que fue el Transforming Growth Factor Beta, el TGF-beta, y el Resistant. El TGF-beta estaba elevado y el Resistant estaba disminuido. Y el Transforming Growth Factor Beta es un factor que se ha encontrado elevado en pacientes, por ejemplo, con linfoma, con Ehlers-Danlos,
Y estos pacientes tienen un riesgo más alto de linfoma. Entonces creemos que hemos encontrado el factor biológico de plausibilidad de por qué estos pacientes desarrollan linfoma. Y lo otro es que se ha encontrado en el Ehlers-Danlos, y muchos de estos pacientes de fatiga crónica tienen hiperelasticidad y tienen Ehlers-Danlos. Entonces estamos muy contentos con ese hallazgo. Pero el hallazgo mayor fue y de sorpresa para nosotros, porque en este hallazgo ustedes pueden ver las 51 citoquinas allí, y lo que fue bastante marcado fue que muchas de ellas, y en el eje de la X, ustedes pueden ver que, no se ve bien de acá, pero en el eje de la X hay 4 grupos. El primer grupo es el control normal, el segundo grupo son pacientes con fatiga crónica con enfermedad leve, el tercer grupo con enfermedad moderada, y el cuarto grupo, los de fatiga crónica con enfermedad severa, en el eje de la X. Y ustedes pueden ver que lo que primero le salta a uno es que hay una tendencia de muchas de estas interleuquinas a subir con la severidad de la enfermedad cuando los controles están permaneciendo relativamente tight, controlados. Y ustedes pueden ver que en 17 de las 51 citoquinas, esa tendencia a aumentar la citoquina con la severidad de la enfermedad fue estadísticamente significativa después de corregir para comparaciones múltiples. Esto que presentamos aquí fue después de penalización de los estadísticos de manera fuerte. No lo dejamos salir hasta que no nos hubieran penalizado lo suficiente, y a pesar de esas penalizaciones estadísticas, ese P que ven allí, que es claramente significativo, es para la tendencia hacia arriba de las citoquinas con la severidad. Y de las 17 citoquinas que tenían ese comportamiento con la severidad, 13 eran proinflamatorias. Entonces, por primera vez pudimos ver que esta enfermedad tenía una base biológica inflamatoria, que entre más se elevaban citoquinas inflamatorias clásicas como el interferón gamma, la interleuquina 12, la 17, otras menos clásicas pero bastante proinflamatorias como la leptina, se correlacionaban con los síntomas de fatiga crónica. Entonces hemos dado con este estudio, con una muestra, tamaño muestral suficiente, casi 200 pacientes, casi 400 saludables, las bases de que hay una inflamación aquí detrás de los síntomas de este síndrome. Y si uno mira hacia atrás y mira todos los agentes infecciosos en los que se ha visto que la infección aguda sigue el síndrome de fatiga crónica, los agentes infecciosos son diversos. Entonces tenemos desde la Borrelia burgdorferi, la influenza, el zóster, como lo vieron, el Epstein-Barr, y parece ser que estos agentes infecciosos en los seres humanos disparan una respuesta inmune protectiva en los que no desarrollan la enfermedad de fatiga crónica, pero algo pasa en los pacientes de fatiga crónica que después de esa respuesta inmune inicial que debe ser protectora, los desarrolla una inmunopatología, una perpetuación del síndrome, y es lo que estamos ahora investigando. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que se transforma algo que debe ser protector a algo que sea de inmunopatología? Puede ser que algo lo perpetúe en sí mismo, por ejemplo, por esta leptina que viene de los adipocitos. Puede ser que venga de la perpetuación de reactivación de herpes, por ejemplo, periódicamente, o un patógeno desconocido. Estas 3 posibilidades las estamos investigando activamente y esperamos producir algo grande en unos 2 años. Lo otro que encontramos fue, miramos la proporción de infección que los pacientes tenían en respecto de los controles para virus como el citomegalovirus y el Epstein-Barr, el citomegalovirus, el Epstein-Barr y el herpes 1. Y encontramos sorprendentemente que los pacientes tenían proporciones de infección con este herpes menos estadísticas significativo que los controles. Y la primera vez que vimos este resultado fue como contraintuitivo, pero si estamos diciendo que los herpes, ¿por qué entonces los pacientes tienen menos que los controles? Y después nos pusimos a pensar en ese resultado y se nos ocurre que lo que pasa para explicar esto
es que cuando los pacientes les da la fatiga crónica y no están infectados todavía con ese herpes, lo primero que ellos tienen que hacer es restringir su contacto social, laboral, estudiantil, por la misma condición de fatiga. Muchos de ellos se quedan en la casa o en la cama, o cuando salen es por muy cortos periodos de tiempo, lo que hace que se expongan en el tiempo menos a estos virus. Creemos que esa es la explicación de por qué, paradójicamente, cuando comparamos casos con controles, la proporción de infección de estos herpes es menor. Sin embargo, y eso es lo bonito de investigación, que uno debe dejar que los datos le hablen, ¿no? Y no imponer lo que uno piensa. Cuando digo que deja que le hablen, no es en una forma esquizofrénica, sino en una forma de que le hablen los datos objetivos. Porque cuando cogimos y comparamos esas proporciones de infecciones entre los pacientes que tenían los controles y lo vimos por severidad, los casos leves, moderados y severos, los pacientes infectados con más severidad tenían más proporción de infección por esos virus. Lo que indicaba que en la severidad, una vez se infectaban, pareciera que la severidad sí la llevaba la presencia de estos herpes. Y acuérdense que la inflamación se aumentaba con la severidad. Entonces, casaba muy bonito en ese sentido. Lo otro que hicimos temprano, entonces hay varias cositas que vienen allí de sorpresa en unos pocos años, unas en unos meses y otras en unos años nuevas, pero la estamos chequeando con los estadísticos. Tenemos una parte muy bonita genética con el HLA, que es positiva, pero la queremos, antes de publicarla, hacerla pública, comprobarla estadísticamente, que muestra por qué a unos les da y a otros no. Porque a muchos les dan los mismos virus, pero porque unos desarrollan el síndrome y otros no. Y parece ser que tienen que ver con la presencia de un HLA, y ese estudio ya lo tenemos terminado, estamos chequeando bien para poderlo sacar en público. Pero lo otro que hicimos es desde el principio pensamos, si hay virus detrás, ¿por qué no les damos antivirales contra herpes? Y lo otro que pensamos desde el principio es, no puede ser que le vamos a dar una semana, 2 semanas, tiene que ser, si algo ha estado presente por décadas, suprimir esos virus debe ser por meses por lo menos. Y al principio dijimos que creíamos que era 6 meses, y en este artículo que publicamos, en ese tiempo pensamos que tenía que ver con los títulos altos al herpes 6 y al Epstein-Barr virus, y encontramos que independiente en el eje de la X, en el primer eje antes de que se corta, está la duración de enfermedad en años de los pacientes, y habían pacientes, como pueden ver allí, hasta 20 años de enfermedad. Y a todos a los que se le empezaba el valganciclovir con estos títulos altos, había una mejoría dramática en sus síntomas, a pesar de que habían estado años atrás enfermos y habían sido tratados con múltiples cosas que no habían mejorado. Lo otro que miramos era si la duración era importante, y encontramos que sí, que el factor que predecía más la mejoría era qué tanto tiempo se había mejorado. Inicialmente pensamos que 6 meses era bastante, y después nos hemos dado cuenta que realmente necesitan por lo menos 1 año, y hay pacientes que necesitan 3 y 5 años de supresión de herpes continuo. Tenemos historias muy bonitas de pacientes que han llegado enfermos como ella por años, y metódicamente, cuidadosamente, cuando se les dan las terapias supresivas contra herpes por ese periodo prolongado, y ahora con la información que nosotros descubrimos, inflamatoria, antiinflamatorios, y estamos produciendo mejorías significativas. Estamos muy contentos por ese lado. Pero siempre se hubiera podido decir que nosotros habíamos inducido la mejoría, tal vez porque escuchábamos más al paciente, porque poníamos la mano en el hombro del paciente de comforting, como de ayuda, como de entendimiento. Entonces hicimos un estudio randomizado, doble ciego, placebo controlado, de la droga valganciclovir con placebo, y ustedes pueden ver cómo en la C mejorar es ir para abajo. Los de tratamiento tienen la línea continua, y pueden ver cómo los de tratamiento con la droga valganciclovir mejoraron mucho más que los de placebo, que es la línea discontinua. En la D, por ejemplo, pueden ver cómo los mismos pacientes daban la parte cognitiva, y cómo la parte cognitiva en la línea continua se eleva, mientras la parte cognitiva en el placebo termina donde empezó.
claramente demostrando que cuando están doble ciego randomizado, hay un efecto real de la droga, y también encontramos que las citoquinas cambiaban de un perfil de TH a un TH1, produciendo posiblemente un mejor control viral. Este es otro, y lo que hemos encontrado es que estos pacientes son subgrupos. Ya les conté lo del herpes zóster, ese es un grupo de pacientes que después desarrollan fatiga crónica. Hay otro grupo del Epstein-Barr, hay otro grupo del herpes 2, como en esta paciente que ustedes pueden ver aquí, que tiene el herpes en la parte derecha del glúteo, en la parte de arriba, y hay otra parte en el glúteo izquierdo, en la parte izquierda, arriba a la izquierda. Son lesiones por PCR de herpes 2 genital. Es un área que uno intuitivamente no diría que es de herpes genital, y sin embargo cuando se hace el PCR es allí. Y este grupo de mujeres más o menos en los 50 con lesiones exactamente en esa localización desarrollan fatiga crónica de manera severa, y solamente hay que controlarlas con aciclovir por años, por 3, 5 años, y vuelven a lo normal. Entonces, los que consideramos posibles candidatos a terapia antiviral, primero, estar seguro que el paciente sí tiene el síndrome de fatiga crónica. La fatiga y los síntomas tienen que estar presentes por lo menos 6 meses, que sean PCR positivos para EBV, herpes 6, esos son relativamente fáciles de argumentar que necesitan tratamiento. Los otros son los que clínicamente tienen el herpes oral o genital, que es obvio, que es evidente, y si uno escucha a los pacientes van a decir, cada vez que tengo el herpes oral o genital, los síntomas empeoran. Ha estado allí todo el tiempo. Lo que necesitaba la enfermedad era que la escucharan, era que se pusiera atención de manera médica, biológica. Muchos de esos pacientes, los síntomas se le empeoran con el recrudecimiento del herpes oral o genital. Lo mismo, ya hablamos del herpes zóster, los títulos, y en algunos pacientes simplemente ellos le dicen a uno que tienen esa parte viral sintomática periódicamente. Las terapias antivirales que son opciones, primariamente usamos aciclovir, fanciclovir, valaciclovir y valganciclovir orales. No usamos ninguna de las endovenosas hasta que tengamos una prueba más contundente, pero creemos que está allí, de que estos son los virus que están llevándolo a todo. Y por último, quería dejarles, esta es una placa muy bonita en mi universidad, en la Universidad de Stanford, en la iglesia. Esa iglesia es no denominacional, pueden ir budistas, católicos, protestantes, y hay una leyenda muy bonita que dice que uno no debe desear empezar las cosas a la perfección. Lo que importa muy poco uno cómo empieza, lo que importa es que uno quiera ir a un objetivo bueno y que termine bien. Eso es lo que importa, no empezar perfecto. Gracias.